¿Quieres? Yo empecé saludando la vez pasada. ¿Quieres empezar tú? O sea, A ver, trata de hacer una introducción. Ya lo tengo. Ya valiste verga. Ya lo tengo, A ya lo ver. tengo. Bueno, no sé. Es que me siento muy Roberto Martínez cuando volteo a la cámara y digo, ay, qué transa gente, ¿cómo están? Pues este es un podcast mío y... ¿Qué soy? 8 de marzo. ¿Qué soy? Eres un pendejo. A ver, pues trata de decirlo. No te sientas pinche locutor de radio. No sé. No, pues es que la vez pasada ni siquiera los dos dijimos, ¿qué tranza? Ah, Ya. es cierto. A O ver. sea, no hiciste ninguna introducción, pinche mentiroso. Bueno, pues hay que decir, creo que estoy ahí enfocado. Ay, ve y checa la silla. Bueno, yo voy a checar. Yo te checo y tú me checas a mí. Nos checamos el aceite. Sí, ahí está. Un poco a tu izquierda. Me hago. Sí, a tu derecha, perdón. Más. Ahí. Parece que no tienes un brazo nomás. Mentira. Pendejo. Pues, ¿ya comenzamos? ¿Ya comenzó? ¡Qué pendejo! Dale pues. ¿Qué tal esa gente? Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a el segundo episodio, ¿no? Ajá, segundo episodio. Como si llamáramos un chorro, güey. Sí, güey. Pues llevamos 3 grabaciones, ¿no? Piloto y estas 2 madres, pero el Ajá. piloto fue un piloto bastante fallido, güey. En otra locación. Ah, sí, era otro estudio. Este es otro estudio. Es que tenemos varios Sí, estudios. tenemos varios estudios. A ver si ya en el tercero podemos grabar. Esperen un capítulo con un profesional, un poco más profesional, un poco más producido, vaya. Más producido, creo que sí, la neta. A ver si se logra. Sería cabrón. Pero bueno, ahorita seguimos en el cuarto de este güey. Y tenías un tema de que querías hablar, ¿no? Simón, Ya, quería muy empezar masivo, con... güey. ¿Sabías que ayer fue el día del pito, güey? ¿Sabías que ayer fue el día internacional del pene? Del pene, no, güey. ¿No sabías? ¿Pero tipo del cáncer de próstata o...? No. O sea, no es como que, no es una chécate, conmemoración, güey, no. ok. De hecho es un festival, güey. Viene de Japón. Ajá. A lo que yo leí viene de Japón como la tradición, vaya, pero es día internacional. O sea, en todo Sí, el es mundo mundial, se celebra. Vaya. Yo no sabía, la neta, pero lo busqué y sí, güey. Ayer fue el Día Internacional del Pene y el ¿cómo se llama? El festival se celebra en Japón, güey. Y de que toda la decoración es de penes y pasteles de pene. Los güey. pastelitos de penes que hacen, güey, sí son muy famosos, güey. Son Que famosos, son yo nunca los he como visto. hot cakes, güey, hace cuenta, pero en forma de pene, Hot güey. cakes de pito. Ajá. Pero está raro, güey. Está extraño, la Está neta, raro el pene. Hay un día de la vagina. ¿Es de la vagina? No, estoy preguntando. Ok. No sé, güey. ¿Sabes? Es que, no sé, generalmente no me fijo en ese tipo de conmemoraciones porque se prestan a interpretaciones muy extrañas. Pero, o sea, ¿sabes por qué se conmemora o algo? Pues según, ¿cómo te explico? No es así como tú dices de que, para que te cheques y la verga, pero sí, a lo que leí, sí lo toman como una celebración de la fertilidad. Ok, ya sé qué andaba. Okay. Como una celebración de la fertilidad, y lo que hacen o lo que se acostumbra en ese día es de que pues se reúnen, platican de todas esas cosas o de los problemas que tienen los hombres o hacen conciencia de la educación sexual, de checarte, de conocerte. Por ejemplo, hablan de muchos temas tabús, como que el punto G del hombre, ¿dónde está el punto G del hombre? ¿Sabes dónde Sí, está? en el ano. En el ano, ajá. Bueno, y en la próstata, vaya. por ahí. La directa. Pero llegas por el ano. Ajá, llegas por el ano. Saludos a los que están comiendo. Y pues que la raza normalmente no, o que piensan que si te estimulas esa parte o que si te van a gustar los hombres. Es todo un tabú, güey, es todo Ajá. un tabú, pero la neta es una mamada, güey, la neta. O sea, que sea un tabú, vaya. Sí, güey. Y se me hace chilo a mí porque la neta, o sea, ponte a pensar y la educación sexual en México está bien culera, de güey. mierda, O sea, por ejemplo, tú en primaria, güey, ¿qué aprendiste sobre sexualidad? Ni vergas, güey, la neta. Era de que veías una imagen en Ciencias Naturales y te reías de que... Sí, güey, de que estaba un australopithecus y tú le veías el pene, güey, y la neta era la cura de la semana, güey, porque vimos el pene del chango en la clase de Ciencias Naturales. Y la neta, o sea, ahorita es chusco, pero en realidad es algo muy triste, güey. Sí, güey, eso es bastante lo que yo triste, quería güey. llegar, güey, que es, o sea... A mí se me hace chido ese festival porque fomentan la educación. Ajá, pues. fomento la educación sexual.
Y está padre, pues, porque aquí, o sea, Neta. la mayoría, bueno, hay muchos casos de embarazos en menores de edad, o que no se cuidan, o enfermedades de transmisión sexual, Sexual. y todas esas cosas, güey. Oye, ¿has visto que como un 80% de la población mundial tiene, creo que el virus del papiloma humano, güey? Neta. Está cabrón, güey, o sea, creo que la mayoría, no sé si la mayor parte de la población sexual, de la población mundial, o si la mayor parte de la población mundial con una vida sexual activa. Vaya. Entonces, ¿cómo? Con una vida, pues. Sí, o sea, las personas que cogen, vaya, lo tienen. la mayoría de las personas que cogen tienen el virus del papiloma humano. Pero, creo que el del papiloma humano. Pero según yo, esas madres como que lo puedes tener, pero que no está, Ajá, que no está activado. Ajá, por eso te digo que se presta mucho a que se transmita un frío, porque no te das cuenta. O sea, que las posibilidades de que cojas con alguien, de que tengas contacto sexual con alguien y que te infectes y ni sabes. Ajá, exactamente. Es como no es el SIDA silencioso, pero es Pues una no, forma tiene de los decirlo, efectos del ajá, SIDA, los ¿no? efectos del SIDA, pero pues a la mujer sí le cae cabrón. O sea, sí es todo un rollo. Pero está cabrón, güey, la neta, el tema de la educación sexual en México es una cagada, güey, la neta. Hay mucho que trabajar. Sí, güey. Pues de hecho, o sea, yo creo que en primaria, ¿cómo en qué año te enseñan esas madres? Bueno, lo poquito que te Como enseñan. hasta sexto. Como Güey. hasta sexto. Y la educación sexual, la neta, se debería de llevar desde el kinder, güey, yo creo. Pues no sé si desde el kinder, pero no sé, a lo mejor en la primaria se me hace bien sexto, quinto de primaria, pero más a fondo, que te expliquen más cosas y que no sea lo único que te enseñen, porque en la secundaria no recuerdo que me haya enseñado nada, menos en la prepa. Pues yo creo, güey, que si lo vemos desde un punto de vista más objetivo y más realista, yo pienso que la educación sexual se debería de llevar desde siempre, ¿sabes? Como esa educación integral, güey. No es como de que, en este momento de tu vida tienes que saber que tienes un pene, güey. Naces con esa madre pegada, o con una vagina, naces con esas madres pegadas a tu cuerpo, güey. Tienes que conocerlas, saber que existen y saber cómo funcionan para... Pues sí, pero por ejemplo, tener como tú dices en conciencia, el kinder no sabes ni para qué sirve, güey. Sí, güey, pero lamentablemente en el kinder también te violan, güey, en este país. Pero un niño te puede violar. No, o sea, violan a niños de kinder en este país. Ya te entendí. O sea, vas a que a un niño lo puedes hacer, o sea, en función de que hay una mala educación sexual, hay muchas vías a través de las cuales se aprovechan de niños que no tienen la educación sexual porque no saben qué onda. No saben qué onda, ajá. Y los engañan. Por eso voy mucho a que esa educación integral y la educación sexual debe ser algo que se lleve desde que naces, güey. Bueno, no, o sea, un bebé obviamente no va a comprender, güey, muchas cosas, pero ya desde que el niño tiene un uso como de razón, ajá, hacerle saber que existe, que se llama pene, güey, que no se llama pirulín, que no se llama pilín. ¿De qué otra forma se le llama, güey? ¿Qué nombres tienen para el pene? El pilín, el pirrín. El pirrín, la pirinola, güey. La pirinola, güey. El pitillo. El pitillo. Pero sí, güey, la neta. Yo, en mi opinión, a la conciencia que he creado, yo siento que sí es muy importante. Pues sí te sigo con eso, pero también, o sea, si va a ser como que únicamente o lo primordial de la educación sexual a esa edad, que sea para prevenir ese tipo de casos, o sea, también puedes ponerte del otro lado y educar a la gente para no... Sí, o sea, es ambos, no violar, ambos aspectos, güey. Pero... Es como las morras que dicen que a las morras les enseñan a cuidarse de los violadores y para los hombres no les enseñan a no violar, ¿sabes cómo? Ajá, sí. Sí, pues un niño no debería crecer con miedo. Ni con miedo ni con riesgo de... Con miedo de riesgo de... Ajá. Pero igual, o sea, más allá del hecho de los riesgos de que no conozcan su cuerpo a través de una violación, también hay muchos riesgos. O sea, tus flashbacks de grande, güey, de ahorita de grande, ves para atrás y tú cuando estabas chiquito, güey, no ves ningún momento de tu vida en el que te hayan dicho, oye, este es su pene, conócelo, aquí está, o todavía no lo vas a ocupar, pero cuídalo. Así funciona, ajá, para esto es. Ajá. O sea, existe y tienes que comprenderlo y respetarlo y cuidar. Sí, yo no recuerdo que nadie me haya dicho eso, güey. Y está cabrón, güey. Yo aprendí solo. Y por eso, más allá de todavía enfermedades de transmisión sexual, se presta mucho a que haya
que haya problemas de deformaciones en el área sexual, haya problemas de infecciones en el área sexual. Malos cuidados, malos todo cuidados. eso. Y es en función de eso. Sí. O sea, está muy cabrón. Y hay compas que crecen con un chingo de problemas y son una minoría y no se les presta la atención debida. Y no se les permite psicológicamente el que se expresen o el que vayan a buscar ayuda. Es que el problema es 100% que sea un tabú, pues. Sí. Porque, o sea, mucha parte de esa educación temprana tendría que ser de tu casa porque a cierta edad, pues, no sé, no vas a la escuela o vas, pero haces otras cosas. Ajá, vas y no Y vas. tendría que empezar por tu casa, pero como es un tema tabú, tus papás no te enseñan, no quieren. Es más, yo con mis papás jamás en la vida he hablado de sexualidad, nunca, nada. Está cabrón, güey. O sea, el otro día vi un tweet de hecho que decía, educación sexual en México, se portan bien. O sea, te dejan Sí, solo güey. con alguien y se portan bien. Se portan bien. Ahí vengo. O sea, esa mamá de que, O güey. sea, y es bien irónico, güey, porque saben, pero se hacen los que no saben, la mayoría de la gente, o... Como que tienen miedo a mencionarlo. Ajá, güey. tienen miedo a mencionarlo y... Y es algo de lo más natural Sí, del güey. mundo, güey. Y algo tan importante porque si haces una mala práctica de tu sexualidad o a temprana edad o no te cuidas, enfermedades, embarazos, te condicionas mucho tu vida. Pues. Ajá. Con una Y- enfermedad, con un embarazo, te estás condicionando. Exactamente. Y todavía aparte se presta muchos problemas psicológicos, güey. Se presta que en muchos hombres o en muchas mujeres haya violencia sexual a temprana edad, güey. Sí. Haya un mal manejo de la sexualidad. O que soportan cosas que no deberían. Que soportan cosas que no deberían, o se van formando muchos problemas, güey. O sea, la gente se queda bien traumada. Entonces está cabrón, güey. Si tienen gente joven en su casa, más pequeña que nosotros, evidentemente, porque no creo que personas de 40 años estén viendo este podcast, güey. ¿Quién sabe? Enséñales, güey, la neta es muy importante. Sí, la neta, es un tema así, es importante, güey. Y hablando de otro tema tabú o tema, no tabú, pero cabrón. algo que sí, que causa controversia vaya en la sociedad. Estaba viendo que no sé si el Vaticano, no recuerda si el Papa había dicho abiertamente que apoyaba los matrimonios igualitarios. Ajá. El Papa, ¿qué hiciste, güey? Se abrió esta madre. Deja esa madre, güey. ¿Qué dices del Papa? Que no sé si habías visto tú que el Papa había como apoyado los... Sí que había abordado ese tema de que... Pero lo estaba como que apoyando, ¿verdad? Ajá. Porque yo vi que el Vaticano como organización o como iglesia, no sé cómo se le llame, Ajá. que dijo que... Que ambas, güey. Ah, bueno, ¿Cómo esa estado? ese estado. Dijo que el Papa no puede bendecir los matrimonios igualitarios porque es pecado y la iglesia o Dios no pueden bendecir el pecado. Ay, güey. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la postura del Vaticano ante los matrimonio igualitario? Güey, yo cuando hablo de específicamente de la religión católica me siento hablando de política, güey, y es algo muy cabrón porque cuando hablas de un dogma, siento que no deberías estar en una postura de política, ¿sabes? Como ves al Vaticano y hablas realmente de un estado, güey. Es un país el Vaticano, güey. Pues sí. Entonces, está cabrón porque lo que diga es como hablar de Israel para los cristianos, de cierta forma, güey. O sea, lo que se dice y lo que se hace es ley, güey. Es ley. Y por eso es importante hablarlo, porque lo que diga el Vaticano, o sea, tienen miles de millones de seguidores, güey, y lo que ellos digan, eso van a hacer, y eso van a inculcarle a sus hijos y a sus generaciones, ¿sabes cómo? Y que estén en una postura tan cerrada que no apoyan, o sea... ¿Cómo te digo? Yo como una persona no religiosa, pero que ha estado en ese ámbito. Ajá, en el ámbito. O sea, yo sé que la misma iglesia te dice que deberías de amar a los demás como a ti mismo y respetarlos y quererlos tal y como son, así como Dios te ama. Y si se supone que ellos tienen ese mandamiento, que es un mandamiento, ¿por qué les cierran las puertas o por qué rechazan a una comunidad tan grande? Simplemente porque tienen un pensamiento o una preferencia diferente a la de ellos, pues. Es muy subjetivo, la neta, eso no es un problema, pero sí es un tema muy, muy cabrón de la religión, güey. Que se presta a muchas interpretaciones, pues sus mandamientos o sus leyes, güey. O sea, tú ves de una forma este mandamiento o este salmo y vas y lo predicas de esta forma, pero otro güey que también puede tener tu misma religión, lo lee
Y lo Y veo es de otra es forma. otro rollo completamente, güey. Entonces, está cabrón que prácticamente el mundo se rija a través de la percepción de esos salmos o de esos mandamientos desde los ojos De un de grupo las de personas. cabezas, del Vaticano. Ujú. Vaya. Entonces, o sea, todo el mundo se tiene que cuadrar A lo que ellos piensan. a a lo que ellos vean, a su percepción de ese mandamiento. Ujú. Entonces, está cabrón. ¿Y tú qué opinas que sobre los matrimonios igualitarios? Ay, pues, yo qué te voy a decir, güey, o sea, no sé, o sea, no sé cómo decirlo. No es mi derecho a hablar. A veces me siento, o sea, en ese tipo de temas me siento, o sea, yo no soy quien debería estar hablando de esto porque si le deberíamos de dar voz para opinar a alguien, debería ser alguien de esa comunidad. Alguien de pues, o sea, obviamente alguien de esa comunidad va a estar, Sí, pero, o sea, obviamente va a estar, va a tener va a el punto, apoyarlo. va a apoyarlo, pero... O sea, tú dices que no deberíamos tener esta No, conversación yo de digo que sí que... deberíamos tener esta conversación, pero yo no soy el que debería de decir está bien o está mal. Porque Eso es a lo que me refiero, pues no debería haber ese, como esa 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 brecha, interrogante, ajá, es esa... interrogante, porque ¿por qué vergas, güey? Exacto, güey. Eso es lo que quería llegar. ¿Por qué? ¿Por qué se lo quieres negar a alguien? O sea, si tú tienes ese mismo derecho de casarte con quien tú quieras, ¿por qué una persona no puede casarse con un hombre, con una mujer, güey, con quien quiera, sacas? Porque se le tiene que quitar las libertades que tenemos. Es que, o sea, esto se ve repetido en un chingo de situaciones a lo largo del tiempo, güey. O sea, hace, ¿qué te gusta? 50 años, 60 años, estaban igual con los negros en Estados Unidos, güey. Ujú. Y ahorita todavía... ok. Disculpen esa interrupción, pero el celular permite grabar 20 minutos seguidos. Profesional. Pero, exactamente, güey. ¿Qué está? Ah, sí, que... O sea, se ven un chingo de ese tipo de situaciones a lo largo del tiempo, güey. Está bien cabrón, la neta. O sea, se agarran de un chingo de lados. O sea, si no es raza, es orientación sexual Ujú. o es dogma. Y es que ahora que mencionas que históricamente, Ajá. o sea, la iglesia, no es que... Yo digo que en un futuro, güey, esa madre sí va a cambiar, que la opinión que tienen los que mandan en la iglesia, yo digo que va a cambiar. Porque históricamente, o sea, han apoyado cosas que hoy no se apoyan, que hoy ellos mismos no apoyan. Por ejemplo, cuando había guerras, cuando había todas esas cosas, estaba leyendo que el Papa, no sé qué, la neta, Bendecía los tanques y la verga, güey. algo parecido, güey. Sí, Haz de güey. cuenta que en la batalla de Puebla, güey, el Papa, no sé quién, noveno, bendijo la intervención bueno, no intervención, la invasión de Francia a México. O sea, el Papa les dio la bendición de venir a chingarnos, Sí, güey. güey. O sea, Eso, ¿tú cabrón. crees que actualmente el Papa va a apoyar a, ¿qué te gusta? A Alemania, a Estados Unidos para que invada otro país? Y aguanta, o sea, todavía eso, a más allá de un tema problemático de social y viéndolo psicológicamente, también velo políticamente y económicamente, güey. O sea, esa invasión fue respaldada por el Papa. ¿Por qué, vergas? ¿Tú crees que México era el principal respaldo económico del Vaticano en esos No. tiempos? Pues no. ¿Quiénes eran? Francia, Pues, Italia. ajá. Entonces también, o sea, ahí es cuando me quedo mucho a hablar de este tema, güey. Porque si vamos a hablar de eso, güey. Si vamos a hablar del Vaticano, si vamos a hablar de instituciones religiosas gigantescas, estamos hablando de economía y estamos hablando de política, Y de poder. de poder. Pues, así, para no hacernos el cuento largo. Entonces está cabrón, Sí. Yo creo, güey, lo que yo pienso que va a pasar es que eso va a pasar, ese pedo va a desaparecer. A la ¿A verga, cuál? me atraviesa. El Vaticano, güey, o La religión. la religión. Es que, si te fijas, güey, las nuevas generaciones, la chaviza, La chaviza. la chaviza, güey, cree cada vez está menos metida en la religión, cada vez está menos metida. A lo que yo he platicado con la chaviza, con los Ajá. morros, como que sí creen, o la mayoría se manifiesta como que sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y a esa brecha de no estar en una comunidad como es la iglesia, pues te separa mucho de Dios. O sea, no es que no crean, sino que rechazan completamente la iglesia. Y la neta, la iglesia se lo ha ganado completamente, güey. Está muy cabrón. Yo siento que
lo correcto sí debería ser que ese tipo de instituciones tan gigantescas desaparezcan porque, güey, desde hace siglos, güey, es una comunidad política y económica, güey. La La Iglesia neta, Católica, yo güey. no creo que desaparezca, güey. Tienen tanto poder, son tan grandes, güey, que van a estar ahí Está cabrón, siempre, güey. Pero pues yo creo que a partir de nuestra gene más o menos, bueno, La tuya. mira, ya se está viendo el decrecimiento exponencial pues, gente que De respalda, seguirlos. ajá, de seguimiento al menos a esa institución. Sí, yo digo que la única esperanza en cuanto a eso que la generación que viene con el cambio y que viene aceptando e incluyendo a todos, llegue ahí, güey. Que llegue la iglesia y que desde adentro haga el cambio. Porque si no, no se va a poder, güey. Es lo mismo con los políticos, güey. Es lo que yo pienso que la raza que le gusta meterse en la política es raza que, obviamente hay sus excepciones, no estoy Ajá. generalizando, pero lo que uno puede ver por cómo se maneja el país, por ejemplo, es que la raza que entra a la política es porque busca dinero, porque busca poder, porque busca para sí Ajá. mismo. Y yo pienso que como puede cambiar es que al poder llegue gente que tiene buenas intenciones, que le interesa el país, ¿sabes cómo? Sí, güey, pero Está muy cabrón, güey. Sí, está está muy cabrón en la política. Ahora, en Está muy un cabrón que se tema- metan, porque como te digo, las nuevas generaciones no quieren nada que ver con la iglesia ni con la política, nadie se quiere meter a la política, nadie se quiere meter a la religión. Está cabrón. Y yo pienso que es, no sé si la única, pero una de las formas en las que se podría hacer el cambio. Desde adentro. En mi perspectiva, yo siento que nos tenemos que, así como nos desconstruimos socialmente para llegar a un cambio, nosotros, tú y yo, no estoy diciendo que ya estemos completamente deconstruidos, se escucha muy hombres Pagafantas. Ajá, se escucha muy acá, pero, o sea, tomando esa perspectiva, yo siento que como nos hemos deconstruido para cambiar socialmente, se ocupa que se desconstruya el poder hablando en todos esos aspectos. Tiene que haber una deconstrucción para que se reconstruya de una mejor manera. Así es el formato natural, güey, en mi opinión. Pues a ver qué. A ver qué pasa, güey. Ya nos dirán los años, a ver qué pedo. Bueno, ya nos extendimos mucho en este tema, güey. Sí, Hay que ya. cambiarlo. ¿Qué más traes? El otro tema del que quería hablar es un tema que yo digo que te interesa mucho, A ver, güey. a ver. Es de tu color, güey. Mi color Es verde. Es verde, güey. Vienes muy Bastante combinado, verde, güey. verde. Tiene que ver con una droga. ¡Ay! Algo ilícito. ¿Qué comentario? Tu mero mole. Mero mole. ¿No viste que ya... ¿Te acuerdas que creo que el año pasado, a finales de año... que- Los diputados, güey, que ya aprobaron la mota. Sí, güey. Bueno, no. no. O sea, no la han aprobado todavía, ¿no? Porque Ajá. hay gente que... Pues fue noticia y se escuchó en todas Sí, partes. hay y, gente y hay que gente cree que que me dice, ya- ay, ya podemos fumar, Ajá. ya puedes plantear. No, No, ajá. todavía no está aprobada, vaya. Sí. Se aprobó el proyecto de ley. Ajá. Tiene que pasar a los senadores y después de senador la tiene que aprobar el presidente. No, güey. Según yo, a lo que A yo lo que leí. yo entiendo, primero pasa por el Senado, y luego pasa por los diputados, y luego pasa al presidente. Ah, bueno, algo así, pues. Pero Los ya no senados o falta los el presidente, diputados. güey. O sea, ya no Sí. falta el presidente, güey. No, creo que falta uno y según yo, bueno. Otro poder. El caso es que falta uno Sí, y luego falta el bien presidente. poco, güey, ya, o sea, ya falta menos, vaya. Sí, falta menos. Y se supone que cuando prueben esa ley, lo que va a traer es que ahorita es legal medicinal, ¿no? Ajá, medicinal. No sé las ciertos, cantidades pero- que te permitan, pero se supone que cuando esa madre sea legal, dependiendo de lo que le modifiquen, Ajá. que vas a poder portar en la calle el equivalente a 10 cigarros, 10 cigarros. de marihuana y en tu casa vas a poder plantar hasta 8. Sí, güey, es lo que está viendo, que está cabrón eso de que tú vas a poder tener tu propia crianza, güey. O sea, está chido, la neta. O sea, se presta mucho. Es que, por ejemplo, al tema, volviendo al tema que estamos tocando ahorita, la deconstrucción ¿De la del sociedad? del sistema actual en cualquier punto que lo veas de la sociedad, hace que haya una reconstrucción y que se preste mucho a una buena reconstrucción. Por ejemplo, en este tema, el tema de la drogadicción o de las drogas, güey. El de construir el tema de lo ilícito se presta mucho a que haya un control mucho más manejable, güey. Manejable o que se preste mucho a un uso diferente. un uso dices. diferente, ajá, a que mejore. Es que, por ejemplo, el alcohol hace años era ilegal, Sí, güey. güey, el alcohol, el cigarro.
eran ilegales y la gente los traficaba, la gente había crimen por ellos, asesinaban por ellos. Y lo mismo con la marihuana, güey. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que busca el gobierno con la aprobación de la marihuana? Es que aquí hay otro punto. Se supone que lo que ellos buscan es bajar que el narcotráfico y que esas cosas, pero, güey, ¿qué es lo que trafican aquí en México? ¿Qué México no trafica marihuana? Sí, armas, cocaína, güey. Mujeres, niños, órganos. Sí, güey. Estamos de acuerdo en que el narcotráfico no va a disminuir, pero de mínimo, los conductos que presta el mal uso de la marihuana, que todavía hay mal uso, obviamente, pero en función de una mala, yo siento que esto presta mucho a que haya una conducción más, por ejemplo, antes te voy a poner el ejemplo del alcohol. Antes el alcohol siempre se satanizaba, pues cuando era ilegal. Ahora, ya que es legal, se presta que haya una conversación con los jóvenes de, oye, úsalo, pero aprende a usarlo. Ahora, sí, y esa conversación nunca se ha visto, por ejemplo, en escuelas con el tema de la marihuana. Ahora se va a prestar a que exista esa conversación y hay un enfoque mucho más dirigido del uso. Es a lo que me refiero. Pues incluso... Ok, una pequeña interrupción, disculpen. Otra. Pero nos quedamos en eso, en que yo pues siento que va a haber un cambio en cómo se mira, en la percepción en la percepción. Es que va a haber una conversación. Por ejemplo, en países... En América nada más es legal en Canadá, en Uruguay y próximamente en México. En Estados Unidos, según yo, es como medicinal o cierta cantidad. Algo así, pero no es legal. O no sé si en California. En ciertos estados. Sí, pero por ejemplo, países que están más desarrollados en ese tema, que llevan más, que según yo, que es Ámsterdam, que en Ámsterdam, Alemania. No. Holanda, creo que es Holanda. Algo por ahí. Y que ahí es legal y hay bares para la marihuana. O sea, así como vas a un bar y te echas una chévere, ahí te venden marihuana y está controlado. Obviamente tiene que estar igual que donde venden alcohol, lejos de escuelas, lejos de esto, lejos de lo otro, pero se tienen esos lugares, pues, porque ya tienen una percepción muy diferente. Sí, es presta, güey. Y eso es lo que el poder que sigue para probar es lo que alegan, que en México no va a disminuir el tráfico ni la violencia por la marihuana, y que tienen razón, güey, pero yo no le veo lo negativo. Sí, o sea, puede que sea más, esperemos que sea más positivo que negativo, güey. O sea, no vamos a disminuir el tráfico y la violencia en México directamente hablando de narcotráfico. Pero puede que sí, mínimo para nuestras nuevas generaciones y para lo que viene, va a haber una mejor conducción. Va a haber una conversación. La conversación que nosotros no tuvimos con nuestros papás, con nuestros maestros, con el policía gordo de Dare que iba a dar la plática del alcohol, se va a prestar a que hay una conversación de eso y tal vez mejore el tema, tal vez mejore el mal uso, tal vez mejore la violencia en cuestión de la mala conducción. Sí, y está cabrón, la neta. Aparte está el tema económico, porque eso va a traer mucho dinero a México. Y es que México se convertiría en el principal mercado. El mercado más grande del mundo. El mercado más grande. El mercado más grande del mundo, güey. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? 120. Como 120 millones, güey. ¿Y cuántos fumarán? ¿Cuántos consumirán marihuana? ¿Quién sabe? Güey, ¿no viste el video? No sé si viste que compartí en Facebook un video de una diputada, güey. ¿Cómo era, güey? Estaba diciendo que el concentrado... Se potencializa la potencia, y con el concentrado de HHTCC. Sí, güey, se aventó toda la escena. Y luego dice que... Y con no sé cuántos gramos de un brownie pueden estar en un viaje de 4 días. Eso es lo que quieren. Y luego desboca. ¡Sí! No, imagínate un viaje de 4 días, güey. ¿Está grabando, güey? Sí, todavía sí. Está cabrón, güey, la neta, güey. Pero qué mamada. Ese es el problema de la desinformación, güey. O sea, mamá. Es que te apuesto que esa persona que está opinando con tanta furia, con tanta fuerza, en su vida la ha probado, te lo apuesto, güey. O deja tú, güey, o sea, no sé dónde se haya informado, güey, en Yahoo Respuestas o qué verga, güey. Pero ¿cuándo has visto que un brownie de un viaje de 4 días, hombre? Pues tiene que ser la mejor mota del mundo.
Nunca me he comido uno. Sí, güey, la neta. Habría que pedir uno, ¿no? Ahora que... A ver si duramos Sí. 4 días en el viaje. Sí, güey, un podcast choro, güey. Uno de nuestros sueños es hacer un podcast Sí, choro. es una meta que tenemos. Sí, espérenlo. Obviamente, somos un personaje que nosotros no fumamos marihuana, Ajá. evidentemente. Y luego, ¿qué más? Ese fue tu... Sí, esos eran los Sí, temas que sí, yo esos eran traía. los que güey. traías. Sí. Sí, esa la neta yo venía bien vacío, güey, no sabía de qué hablar. Vacío. Sí, pero sí están muy chidos. Y pues... sí está cabrón el tema de lo económico, güey, porque creo que hay dos empresas multinacionales. Que entraron a la bolsa. Ajá, que entraron a la bolsa, güey, y sus Eso acciones está muy van cabrón, para güey. arriba, güey. O sea, todavía faltan como 6 meses para que se publique en el Diario de la Nación y para que haya una ley. Como, Para que ya sea legal. ajá, para que ya sea legal. Y ahorita ya están explotando las acciones de esas compañías, güey, que ni siquiera han entrado a México, güey. Y todo el mundo dice, esas madres van a entrar. Entonces, está cabrón, güey. Sí, güey. O sea, hay que verlo de todas esas perspectivas, pero sí, esperemos que sea positivo. Pues Y- la probaremos por primera vez ya Ajá, cuando sea legal, sí, ¿no? cuando sea legal. Porque güey. aquí ilícitas nada. Nada, Aquí nada nada. ilícito, güey. Bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir de Sí, este. ya es hora, yo creo. Ya mucha plática. Mucha aquí. plática. Pues. Nos despedimos de este segundo episodio. Segundo episodio. Ojalá les haya gustado. Comenten ahí lo que nos tengan que decir. Ajá. Y los temas que quieren que hablamos, no se olviden de eso. Ujú. Y es todo, ¿no? Es todo. Los Gracias. vidrios. Sopa.